mi nombre es Paola Pérez, soy residente de primer año en farmacología clínica. El caso clínico de hoy lo nombré revisión farmacológica múltiple y organotoxicidad a propósito de un caso clínico. La agenda del día de hoy es presentación del caso clínico, farmacología de los medicamentos del caso, organotoxicidad de cada medicamento y del desenlace del caso. El caso clínico de hoy es una paciente mujer de 48 años, es natural y procedente de San Francisco, Cundinamarca, viene con su hija, es de Famisanar, ocupación no especificada en la historia clínica, su fecha de ingreso es 24 de agosto, con motivo de consulta no responde y no respira bien. Aquí traje un retrato de Virginia Woolf, escritora británica conocida por defender la igualdad de género, pero no es por eso que la traigo, sino porque en 1941 se suicida, pone piedras en su gabán y se mete a un río crea como franco-belga. Es el río que muestro en la foto pequeña del motivo de consulta. Y a propósito de ser el mes de la prevención del suicidio, es este mes de septiembre, incluso el martes 10 de septiembre se conmemoró a 4.571 personas que han fallecido en Colombia por suicidio en el último año. ¿Por qué lo traigo? Porque nuestra paciente llega es por un intento de suicidio. Caso clínico como tal, enfermedad actual, la paciente es traída ese mismo día en malas condiciones generales, con mal patrón respiratorio, refiere ingesta con hora desconocida sobre la madrugada, al parecer, de los siguientes medicamentos que les voy a colocar acá, que van a ser los que vamos a revisar en el caso clínico. Inicialmente no se tenía toda esta información, se fue obteniendo la información con las reinterrogaciones al familiar y ya al final del caso obtuvimos que la paciente más o menos pudo haber consumido esta cantidad de cada medicamento: amitriptilina 300, loratadina 60, pregabalina 600, naproxeno 2250, tramadol 3 gramos y acetaminofén con codeína 5000 gramos aproximadamente. Antecedentes de la paciente: el único antecedente es hipotiroidismo en suplencia hormonal con dosis desconocida. Resto negativo. Llega una paciente hipotensa con una tensión arterial media de 39 milímetros de mercurio, taquicárdica con 150 latidos por minuto, bradipneica con 10 respiraciones por minuto, temperatura normal y saturación de oxígeno en 59. Otros hallazgos al examen físico son pupilas mióticos bilaterales, mucosa oral seca, labios cianóticos, tórax bradipneico, ruidos cardíacos taquicárdicos. Y neurológico, tenemos una paciente en estupor, sin respuesta a estímulos auditivos o dolorosos, no evidencia desviación de comisura labial e no impresiona signos meningios y tiene un Glasgow de 3/15. Les traje unos puntos claves del análisis de UCI, donde ingresó la paciente, una paciente con intento suicida, múltiples fármacos, ventilación espontánea más Glasgow de 3/15, presente episodio convulsivo tónico clónico presenciado aquí en la clínica de 30 segundos y recupera tras la administración de 3 miligramos de midazolam. Sospecha de intoxicación por paracetamol, se desconoce la cantidad ingerida, riesgo de falla hepática. Hasta aquí ya teníamos los paraclínicos que ahora les voy a mostrar, por eso se sospecha intoxicación por paracetamol principalmente. Y finalizan que desde el punto de vista hemodinámico, pues una paciente bastante comprometida, inician noradrenalina para recuperar la tensión arterial media por encima de 60. Tenemos una paciente con altísimo riesgo hemodinámico, cardiovascular, neurológico, con alto riesgo de iniciar ventilación mecánica invasiva y es como yo la conozco en UCI, con intubación. Los diagnósticos de trabajo en UCI: tenemos un diagnóstico interrogado de toxíndrome serotoninérgico, interrogado porque hasta ese momento no sabíamos qué medicamentos había consumido con exactitud la paciente o qué dosis, pero los síntomas de pronto nos daban para serotoninérgico. Intoxicación por pregabalina, acetaminofén, tramadol, tal vez por esto fue al inicio que sospecharon el serotoninérgico. Intoxicación múltiple, a descartar falla hepática, hipotensión severa, alto riesgo de requerir intubación, que finalmente pues la intubaron. En reanimación, lo que decidieron en UCI: bolo de lactato de Ringer, pusieron la naloxona por el tramadol, 0.4 miligramos IV dosis única, midazolam por la convulsión que les comenté, noradrenalina, N-acetilcisteína, 150 miligramos kilogramo.
Los paraclínicos se los resalto aquí, los de ingreso. Con esto, pues, iniciaron a manejar la paciente. Una tasa de filtración glomerular de 28 mililitros minuto, una AST de 2186, ALT de 2239, amilasa de 624. Por tal razón, pues también interrogan la falla hepática secundaria a un consumo de acetaminofén, así se hayan contado, pues inicialmente se contaron solo 1500 miligramos, ya después íbamos en 5000, no sabemos en realidad cuánto tomó. Ahora vamos a empezar, aunque es una paciente de pronto con un enfoque un poquito de toxicología, le vamos a dar el enfoque farmacológico del caso. Por eso vamos a ver cada medicamento, cada molécula que la paciente consumió, con sus indicaciones, la farmacocinética del medicamento, la farmacodinámica y mecanismo de acción, la toxicidad, y pues derivado de la toxicidad vamos a suponer que hacemos como gestión del riesgo del medicamento, tanto un paciente que veamos en consulta externa, piso, unidad, o que nos llegue a urgencias, un paciente en este caso. Con el objetivo, todo esto, de quién fue el culpable de cada órgano toxicidad, ¿cierto? Si vamos cefalocaudal, entonces queremos averiguar quién causó la neurotoxicidad, porque la paciente, recuerden que estaba en estupor, que convulsionó. ¿Quién causó la cardiotoxicidad? Recuerden que la paciente ingresó con hipotensión taquicárdica, no hizo ningún otro evento cardiovascular. Hepatotoxicidad, tenemos una transaminitis. Y nefrotoxicidad, que la paciente finalmente fue dializada. Bueno, vamos a empezar con la primera molécula. Voy a empezar con la mitriptilina. La mitriptilina es un antidepresivo tricíclico. Aquí en la parte central, voy a ver si de pronto no se me bloquea con el puntero. Aquí en la parte central vamos a ver 3 anillos fusionados de tipo bencénico, 2 bencénicos y 1 ciclopentano, lo que le da su característica de tricíclico. Y vamos en la parte de relación estructura-función y les estaba diciendo que los 3 anillos formaban la estructura tricíclica por la cual tomaba su nombre, tomaba su nombre, y esto le da a la estructura su característica de tricíclico y le da la rigidez que permite a la mitriptilina encajar en los sitios activos de los transportadores, bloqueando la recaptación de la serotonina y la noradrenalina. De ahí lo importante de conocer la estructura, porque ya nos va a dar una idea de tanto del mecanismo de acción como de su farmacodinámica, ¿cierto? Tiene una cadena lateral, amina terciaria, y le va a conferir a la molécula afinidad de la mitriptilina a los receptores y transportadores igualmente. La mitriptilina está indicada en la etiqueta para trastorno depresivo mayor, manejo de dolor neuropático, profiláctico de la cefalea tensional crónico y migraña, y sus indicaciones off-label, que están por fuera de la etiqueta, se puede recomendar o se puede incluir en el manejo del síndrome de intestino irritable, trastornos del sueño, neuropatía diabética y fibromialgia. En la parte de la farmacocinética vamos a ver el ADME de la mitriptilina: absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Es una absorción rápida tras la administración oral. Encontré información de que administración rápida es menor a 2 horas, o sea que la concentración máxima se alcanza a 2 horas. La de la mitriptilina se alcanza de 0,5 a 2 horas. Biodisponibilidad es del 30 al 60%. La concentración máxima, bueno, entre 2 y 5 horas. Un volumen de distribución aparente, es decir, es un volumen de distribución teórico, entre 1221 litros, más o menos 280. Y alta unión a proteínas, que decimos que alta unión a proteínas es por encima del 90%. La mitriptilina está con un 95%. En cuanto al metabolismo, miren todos los metabolitos que tiene la mitriptilina. Se va a dar en el hígado y va a tener estos procesos: desmetilación por unos citocromos específicos, hidroxilación y conjugación, que sería parte de la fase 2 del metabolismo con el ácido glucurónico. Y su metabolito más importante va a ser la nortriptilina. Dado este papel que juegan estos citocromos, pues vamos a decir que el metabolismo del fármaco está sujeto a polimorfismos genéticos, principal metabolismo activo, como les decía, el metabolito, y va a ser un inhibidor más potente de la recaptación de noradrenalina que la serotonina, a diferencia de la mitriptilina, que va a inhibir la recaptación de ambos. O sea, como decir que la nortriptilina es un poquito más específica para la noradrenalina, y de allí su nombre. Y estos dos, E10-hidroxinortriptilina y E10-hidroxiamitriptilina, van a tener un mismo perfil farmacológico que el primer metabolito activo que les nombré, pero son más débiles. Entonces, eso nos quiere decir que la mitriptilina, pues,
va a cumplir sus funciones durante largo tiempo, ¿no? En su sitio de acción. La dosis completa se excreta como conjugado de glucurónico o sulfato. Ya sabemos que es altamente metabolizada por el hígado y sin cambiar se va a excretar casi un 2% máximo por la orina. El tiempo de vida media son 25 horas. Recordemos que el tiempo de vida media es el tiempo que tarda la concentración, en este caso de amitriptilina, en disminuir la mitad después de alcanzar su concentración máxima. Y el clearance o el aclaramiento de la amitriptilina va a ser 39 litros por hora y eso quiere decir que se va a aclarar 39 litros de plasma, se va a aclarar de ese fármaco por hora. Más o menos, ¿sí? ¿Me entienden? El mecanismo de acción, entonces les traigo una ilustración. Tenemos entonces ya la conocida hendidura sináptica. La amitriptilina es esta barra azul oscura que va a bloquear la recaptación de noradrenalina y de serotonina, dejando más disponibilidad de los neurotransmisores en la hendidura y mejorando su conocido efecto antidepresivo. Y el mecanismo de acción como analgésico que no está esclarecido, pero tiene que ver con esto. En cuanto a la farmacodinamia, la mitriptilina va a tener efectos en el dolor y en la depresión. Tiene propiedades sedantes que también se le pueden atribuir a que el paciente refiera mejoría del dolor. Propiedades anticolinérgicas, disminuye el umbral convulsivo. En cuanto a la toxicidad, se va a dar por la poca inespecificidad, digamos que no tiene tanta especificidad estos receptores, pero en dosis altas o en dosis tóxicas, pues, ¿qué va a hacer? Va a bloquear los receptores alfa-adrenérgicos, va a bloquear receptores muscarínicos, va a bloquear receptores H1 histaminérgicos y va a bloquear canales de sodio y de potasio. Por eso vamos a ver que tiene toxicidad va a tener una clínica cardiovascular, una clínica neurológica, una clínica anticolinérgica y otros. Aquí les traigo una imagen que no está de pronto muy bien puesta en la diapositiva, pero es para recordar el síndrome anticolinérgico aquí con el borrachero, que es de la escopolamina, y todos sus síntomas, ¿no? La midriasis, la febrícula, la cara roja, la motilidad intestinal disminuida, la taquicardia. En cuanto a clínica neurológica, vamos a ver disminución del nivel de la conciencia, que era lo que tenía nuestra paciente, o sea que se lo podíamos atribuir a la mitriptilina, esta parte. Clínica cardiovascular, vamos a tener hipotensión, que sí la teníamos, en una paciente hipotensa. Alteraciones en el EKG, se puede ver un QT prolongado, que lo tenía nuestra paciente, y también vamos a ver acidosis metabólica, hipocalemia, hiponatremia, estos mecanismos por los cuales la mitriptilina produce estas alteraciones metabólicas no están muy bien descritas. Esta imagen que pongo acá es porque también puede hacer parte del síndrome serotoninérgico que iniciaron ahí como diagnóstico de trabajo en UCI. La ingestión de 750 miligramos o más por parte de un adulto puede provocar la toxicidad grave. Entonces decimos que la dosis tóxica de amitriptilina es de 3 miligramos kilogramo. Nuestra paciente ingresa con un peso de 60 kilos, lo que va a dar una dosis tóxica para ella de 180 miligramos y esta es la dosis que consumió. Entonces sí tenemos, digamos que efectos derivados de la dosis de amitriptilina sí se van a ver. Como gestión del riesgo, entonces, ¿ustedes qué tomarían? Un electrocardiograma para esta dosis, ¿cierto? Porque bloquea canales de sodio y de potasio. Hay prolongación del QT, riesgo de arritmias. Y también, pues, gases arteriales, hemograma, electrolitos, glucosa y la creatinina. ¿Qué dice la literatura científica? Entonces, encontré dos reportes de caso porque llamó la atención la parte de la intoxicación por amitriptilina en estos dos. El primero, acá, superviviente, una paciente de 25 años a quien reaniman por 3 horas. Entonces, el mensaje de este artículo que nos deja es, si usted tiene una paciente joven intoxicada por antidepresivos tricíclicos, reanímela todo lo que pueda. Y pues buscando la causa, puede entonces poner otros medicamentos, ¿cierto? Como reemplazar el sodio o poner el pH que se pone básico, entonces medicamentos para que este pH vuelva a su normalidad y la paciente pues recupera. Entonces, 3 horas de reanimación. Y aquí en este reporte de casos nos van a dar como
pasos para un diagnóstico rápido, del tratamiento de una intoxicación severa por antidepresivos. ¿Qué nos dice entonces? Nos dice brevemente que en primer lugar, eh, vamos a manejar las vías respiratorias, que es lo que se maneja en cualquier intoxicación. Esto lo va a pasar así un poquito porque nuestro enfoque, pues recuerden que no es de toxicología, sino de fármaco, pero debemos igual saber manejar una toxicidad por fármacos. Se asegura la vía aérea basado en la escala de Glasgow, el punto de corte es de 8 puntos, menor a 8, entonces aquí aseguran la vía aérea. Se determina la necesidad de descontaminación gástrica en función del tiempo de digestión. Recuerden que el carbón activado tiene algunas indicaciones y una de ellas es una ingestión, un tiempo de ingestión de máximo 2 horas, 1 a 2 horas. Acuérdense que este se absorbe, les dije que rápido, ¿cierto? O sea, menor de 2 horas. Evaluación inicial del electrocardiograma para mirar el QRS y la prolongación del QT prolongado. Se va a estratificar el riesgo basado en el pH sanguíneo y la alcalinización adecuada. Por eso, como parte de gestión del riesgo, se toman los paraclínicos que les nombré. Tratamiento de inestabilidad hemodinámica, como se hizo con la paciente, con líquidos intravenosos. Diversas terapias complementarias, tratamiento de las convulsiones con benzodiazepinas, como se hizo con nuestra paciente, y disposición de los pacientes basado en los síntomas y hallazgos de laboratorio, es lo que nos dice este reporte de caso. Pasamos con nuestra segunda molécula, la loratadina. La loratadina entonces también tiene 3 anillos fusionados, de los cuales incluye un nitrógeno acá y un cloro. Entonces, la función de esta estructura es la afinidad por los receptores de histamina H1, bloqueando la acción de histamina, que es responsable de los síntomas alérgicos. Ahorita más adelante vamos a recordar un poco el funcionamiento normal de un receptor H1 para saber qué es lo que pasa cuando se bloquea. Y el grupo cloro, entonces nos dice acá que el cloro en el anillo bencénico le mejora la lipofilicidad a la molécula, eh, y aquí el fragmento etílico va a mejorar el perfil farmacocinético, facilitando la biodisponibilidad oral y la conversión, pues mejora mucho la absorción cuando está el grupo etílico. Entonces, recordando acá, la loratadina es un antihistamínico de segunda generación que se utiliza para controlar los síntomas de rinitis alérgica, urticaria y múltiples afecciones dermatológicas alérgicas. Y recordemos que tiene ausencia de efectos sedantes y efectos adversos sobre el sistema nervioso central, porque no le queda tan fácil pasar la barrera hematoencefálica, aunque sí están descritos en algunos reportes de casos los síntomas neurológicos. La absorción es rápida, entonces miren acá que se alcanza máximo en 1 a 2 horas, con un volumen de distribución aparente de 120 litros kilogramo, unión a proteínas alta, 97%, 99%. Pues aquí recordamos entonces, si está altamente unido a proteínas, entonces recuerden que la fracción libre de medicamento es la que va a actuar y es la que más fácil se va a eliminar. Entonces, no sé si ustedes le pondrían diálisis a un paciente intoxicado con loratadina, es poco dializable. Pues por este criterio hay varios, pero digamos que por este no se podría. O sea, una unión a proteínas. La loratadina, entonces tenemos un extenso metabolismo de primer paso, metabolizado por citocromos, y este metabolito primario, que es la descarboetoxiloratadina, es 4 veces más activo farmacológicamente que la misma loratadina. El 40% de la loratadina se va a excretar por la orina y el 42% por las heces. Tiene un tiempo de vida media de 8 horas y el metabolito dijimos que era 4 veces, digamos que más potente o duradero, entonces 28 horas. Y el aclaramiento después de la dosis orales de 20 miligramos, ponían el ejemplo, puede ser de 12 litros hora kilo. En cuanto al mecanismo de acción, entonces recordemos que la familia de los receptores H1 es una gran familia que se acopla o que está relacionada a a proteínas G, que cuando se activa entonces va a provocar respuestas celulares. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, al activarse, se acopla a la proteína GQ, lo que estimula la fosfolipasa C, y esto desencadena la producción de inositol trifosfato y diacilglicerol, lo que aumenta el calcio intracelular. Entonces, ¿qué pasa cuando la loratadina llega y bloquea el canal? Pues se va a disminuir, no va a haber calcio intracelular y no se van a ver los efectos del H1 que va a tener que ver con el sueño vigilia, con la parte de tener apetito, con la parte de, es un neurotransmisor, con la parte de la regulación de la temperatura.
Y como la farmacodinamia, entonces sabemos que es un medicamento para el control de las alergias y que se caracteriza por no pasar el sistema nervioso central. Aunque, ¿qué nos dice acá? A ver, ¿qué es lo que me pase? La toxicología, ¿cuál es el mecanismo? Entonces, causada por su acción sedante anticolinérgica, si pueden ver, pues acción sedante, pues uno pensaría que sí pasa la barrera. Puede producir prolongación del QT y arritmias, menor capacidad tóxica que los antihistamínicos de primera generación, y tiene una clínica también anticolinérgica, clínica neurológica, somnolencia, como nuestra paciente, cardiovascular, taquicardia, hipertensión leve, que no lo tenía nuestra paciente, y alteraciones en el electrocardiograma. Otros que eso pueden ser vómitos, diarrea o alcalosis respiratoria. La dosis tóxica, entonces lo mismo que con la mitriptilina. Entonces vamos a ver en la misma diapositiva. Dosis tóxica para la loratadina, 1,5 miligramos kilogramo por 60 kilos de nuestra paciente, son 90 para ella y ella consumió 60. Estaba cerca. Entonces puede que la loratadina no sea tan responsable de lo que tenía, ¿cierto? Gestión del riesgo, entonces también un electrocardiograma, porque finalmente es una intoxicación con intento suicida relacionado, entonces no sabemos cómo habrá sido ciertamente. Gestión del riesgo también, gases arteriales, hemograma, electrolitos. ¿Y qué nos dice la literatura? Hay un informe europeo que encontré que habla solamente de la seguridad de la loratadina y es muy interesante porque tienen muchísimos pacientes en el informe, son 55.000 pacientes, en los que se destaca que la loratadina no posee ningún efecto anticolinérgico o sobre el sistema nervioso central significativo y que los efectos secundarios son comparables a los asociados con el placebo. Entonces, pues es una gran información, ¿cierto? Porque nos dice que además es segura para todas las poblaciones, inclusive los ancianos. Y pacientes que toman variedad de medicamentos concomitantes para enfermedades concurrentes. Entonces, ya aquí digamos que podemos descartar la loratadina como causa de los síntomas de la paciente con este estudio tan grande. Y acá hay otro estudio que encontré, este es un estudio controlado aleatorizado, son 70 pacientes y lo que aquí quisieron hacer también es hablar sobre la eficacia de la loratadina. Entonces son 70 pacientes y primero les dan como un cuestionario para calificar síntomas nasales y síntomas oculares cuando son expuestos a polen. Cuando los evalúan, entonces el siguiente paso del estudio es dar loratadina, dan loratadina tableta, que fue con la que hicieron, y ellos querían ver solamente al cuánto tiempo podía iniciar la mejoría de los síntomas con la loratadina, y se dieron cuenta que mejoraba a los 75 minutos. Entonces nos dice que el alivio de los síntomas nasales y oculares en adultos con rinitis alérgica estacionaria se puede ver mejorado a los 75 minutos por la tableta de loratadina. Aquí la comparaban con otro estudio de una cápsula blanda, si no estoy mal, que empezaba su acción a los 180 minutos. En cuanto a la pregabalina, entonces la pregabalina es interesante porque encontré que la estructura es muy parecida al GABA. Entonces aquí vamos a tener un grupo amino que permite interactuar con los canales de calcio dependientes de voltaje en el sistema nervioso central, porque a pesar de que la molécula se parezca al GABA, no actúa en los receptores de GABA, actúa en los canales de calcio dependientes de voltaje del sistema nervioso central. Más específicamente, la subunidad 2, en la unidad alfa 2 delta, e inhibe la liberación de neurotransmisores, porque recordemos que parte de la sinapsis o parte de del potencial de acción de la neurona, pues vamos a ver un ingreso de sodio, ¿cierto? Para la despolarización y luego una salida lenta de potasio. Y entre estos dos, pues la sinapsis va a ingresar calcio para que la vesícula que contenga el neurotransmisor se fusione con la membrana de la neurona presináptica y libere el neurotransmisor. La pregabalina, al bloquear la entrada de calcio, pues vamos a ver que no se va a liberar el neurotransmisor. Tenemos entonces una cadena lateral similar a la valina. Esta sería esta, esto de por acá. Valina, que proporciona las propiedades hidrofóbicas y una conformación específica que incluye su interacción con los receptores neuronales. Y el grupo carboxilo, acá, es un componente típico de los aminoácidos, lo que sitúa la pregabalina estructuralmente similar al GABA
y ayuda a la solubilidad de la pregabalina en agua y a su transporte en el cuerpo, pero no está directamente involucrado en la modulación del sistema GABA, como les venía diciendo. El uso que se le da es control de dolor neuropático para la ansiedad, crisis epilépticas, y pues traje, esta es la única que traje con el nombre comercial porque los pacientes sí le llaman lírica y pues ustedes tienen que saber qué es pregabalina cuando hablen de lírica. Sí, eso, ya. La absorción entonces es rápida y extensa. Una FF es biodisponibilidad oral, es del más del 90%, concentración máxima en 1,5 horas, y los alimentos disminuyen la tasa de absorción, pero en cuanto a esto, pues hay mucha información y realmente la que predomina es que los alimentos no alteran finalmente la absorción total o la concentración máxima de pregabalina, la biodisponibilidad. Entonces, le pueden decir a su paciente que se la puede tomar con alimentos. En cuanto a la distribución, un volumen de distribución de 0,5 litros kilo cruza la barrera hematoencefálica, aunque no es muy lipofílica, la unión a proteínas no tiene una hora de proteínas, es muy baja, y el metabolismo en menos del 2% se metaboliza. Entonces podemos decir que ella no fue la responsable de la hepatotoxicidad. Acá hay algo muy importante y era de pronto la pregunta del quiz que les hacía al inicio, que cómo entonces pasa una molécula que no es tan lipofílica, no pasa a barrera hematoencefálica, entonces ella, como es similar a aminoácidos, usa el transportador de aminoácidos de la barrera hematoencefálica para pasar ella. El transportador se llama LAT1, que quiere decir transportador de aminoácidos, digamos que neurales de gran tamaño. La eliminación es casi exclusivamente renal y en sujetos sanos el aclaramiento renal promedio está entre 67 y 80 mililitros minuto. En cuanto a la farmacodinamia, ya sabemos entonces que se une a la subunidad alfa-2 delta de canales de calcio presinápticos, no modula los receptores de dopamina, serotonina, receptores opiáceos ni actividad de la ciclooxigenasa, no los modula los receptores, acuérdense que está en la presináptica, y más bien modula la liberación de varios neurotransmisores excitadores como glutamato, sustancia P, norepinefrina y péptido relacionado con gen de calcitonina, que todo nos habla de dolor neuropático. De pronto, si uno revisa la fisiología del dolor neuropático, se va a ver que tiene mucho que ver con la sustancia P, con el glutamato. Y aquí les traigo una imagen, pues como para que se haga un poco más como de ilustración, más claro, pero es lo mismo que acabo de decir. En cuanto al mecanismo por el cual produce toxicidad, es la alteración de la función celular interfiriendo en los canales de calcio. Entonces, ¿qué podemos ver en una toxicidad por pregabalina? Pues vamos a ver más que todo síntomas del sistema nervioso central. En un estudio que incluyó 38, es una revisión sistemática que incluyó 38 ensayos controlados, se dieron cuenta que hay 20 efectos adversos que se asocian significativamente con la pregabalina y la mayoría de los cuales involucran sistema nervioso central y cognición. Entre estos efectos, pues son los que les traigo, que son del de la revisión sistemática. No hay antídoto para la sobredosis de pregabalina, entonces los pacientes pues deben recibir los cuidados básicos de una intoxicación, asegurar vía aérea, tomar la parte de gestión de riesgo. Esperemos de pronto que se cuadre esto. Listo. Entonces, clínica neurológica, que ya dijimos, clínica cardiovascular, hipotensión. Nuestra paciente tenía hipotensión. En cuanto al ritmo cardíaco, puede bloquear, puede hacer bloqueos auriculoventriculares y prolongación del QT, y otros, abdomiolisis e insuficiencia renal. Entonces llama la atención porque mecanismo la pregabalina hace la rhabdomiolisis, que porque la rhabdomiolisis puede entonces llevar a la insuficiencia renal. Ya vamos a hablar de eso. Aquí lo mismo de las diapositivas anteriores, la dosis tóxica de pregabalina es 10 miligramos kilogramo por 60 que pesaba la paciente, son 600 miligramos, la paciente consumió 600 miligramos. O sea, ¿le podemos atribuir efectos tóxicos? Sí, aunque no siempre están relacionados la dosis con el efecto, pero en este caso pues vemos que es muy claro. Gestión de riesgo, lo mismo, electrocardiograma para clínicos y qué dice la literatura. Entonces, busqué específicamente qué decía la literatura en parte de caso, de reportes de caso con la parte de rhabdomiolisis. Entonces, en este primer estudio tenemos una paciente que estaba tomando conjuntamente con pregabalina estatinas. Y pues es bien conocido que las estatinas sí se le atribuye la rhabdomiolisis, pero en este caso se consideró que la pregabalina era la causa de la miopatía del paciente, de este caso,
por las siguientes razones. El paciente no tenía ninguna debilidad muscular antes de iniciar la pregabalina. El paciente recuperó rápidamente después de que la pregabalina fue interrumpida. Los pacientes no desarrollaron miopatía recurrente después de que sus estatinas fueron eh, como retiradas y se realizó la escala de Naranjo y pues hay una relación ahí de la pregabalina con la rhabdomiolisis. Y este otro reporte de caso también es una mujer de 66 años que también tomaba estatinas, pero tomaba estatinas hace 5 años, 40 miligramos diarios y nunca pues tuvo mialgias. Fue en cuanto empezó 75 miligramos de pregabalina 2 veces al día. Se cae, tiene una fractura de tobillo y encuentran en los exámenes compatible con mioglobinuria. Se retira la pregabalina, mejora la paciente y nos da como una conclusión el reporte de caso y es que los médicos debemos ser conscientes de la rara aparición de rhabdomiolisis asociada a pregabalina y tener precaución al prescribir pregabalina junto con otros fármacos potencialmente miotóxicos. El mecanismo, pues, no lo encontré, no estaba no sé por cuál mecanismo podría ser rhabdomiolisis la pregabalina. Seguimos con naproxeno. La estructura del naproxeno entonces tiene un anillo naftaleno bicíclico, y le va a conferir la estabilidad y una afinidad a las COX, ¿no? Porque sabemos que pues como AINE va a bloquear COX-1 y COX-2, va a tener este grupo, el grupo carboxilo, en la cadena lateral y la función es fundamental para la actividad antiinflamatoria. Va a tener este otro grupo de metoxi, que va a contribuir a la estabilidad, lipofilicidad de la molécula, que facilita la absorción y penetración a los tejidos inflamados. Entonces ya sabemos que es un AINE, es analgésico, antiinflamatorio y antipirético. En cuanto a la farmacocinética, tenemos una concentración plasmática máxima entre 1 y 4 horas, volumen de distribución de 0,16 aparente, 0,16 litros kilo, unión a proteínas alto, un tiempo de vida media de 12 a 17 horas y una eliminación renal de 0,13 litros hora kilo. El metabolismo del naproxeno entonces es hepático. Tenemos en la fase 1 procesos de oxidación y desmetilación por los citocromos y en la fase 2 se une un glucurónido de acilo para poder eliminar. En la parte del mecanismo de acción, entonces es bien sabido que del ácido araquidónico van a resultar las prostaglandinas y este proceso de ácido araquidónico prostaglandinas lo va a hacer las ciclooxigenasas, que están aquí las dos enzimas. La COX-1 y la COX-2 son enzimas que va a bloquear los AINE. Aquí ya sabemos que los COXIBs, enterocoxib, todos los COXIB va a bloquear solamente COX-2 en virtud de mejorar, digamos que el perfil de seguridad gastrointestinal, pero no cardiovascular. Y bueno, de aquí ya toda la derivación de las prostaglandinas, tromboxanos, que de aquí también vamos a ver por qué una intoxicación por naproxeno puede que nos dé riesgo hematológico, riesgo cardiovascular. Entonces, la clínica digestiva va a tratar de náuseas, vómitos, dolor epigástrico. La clínica neurológica, somnolencia, letargia, cefalea, convulsiones. También esa toxicidad del sistema nervioso central está porque las prostaglandinas, pues la teoría es que también controlan el flujo sanguíneo cerebral. Y se acumula en el sistema nervioso central el naproxeno después de cierta dosis, que variaba en la literatura. Alteración de la atención, vamos a ver pacientes hipotensos o hipertensos, taquicardia y en el electrocardiograma arritmias, alteración del ST, de la onda T del QT prolongado, trombocitopenia y granulocitosis, neutropenia y alteración de la coagulación y las alteraciones metabólicas, que las alteraciones metabólicas, entonces es porque las prostaglandinas a nivel renal va a regular el equilibrio de sodio y de agua de los riñones y esto puede llevar a la retención de agua inducida por la hormona antidiurética y la disminución en la excreción de sodio, lo que disminuye los niveles de sodio en plasma y genera hiponatremia. Este es el mecanismo, digamos, que es de la hiponatremia. Lo mismo, entonces vamos a ver la dosis tóxica es de 35 miligramos kilogramo, que por 60 da 2100 y la paciente consumió 2250 aproximadamente, o sea, sí le da para dosis tóxica. Gestión del riesgo también electrocardiograma en esta paciente y sus exámenes para verificar el compromiso de los sistemas.
¿Qué dice la literatura? Entonces encontré un reporte de caso, no les coloqué las bilirrubinas de la paciente, pero sí tenía elevación de la bilirrubina indirecta, igual que el caso de del reporte de caso, que es un hombre de 63 años, consumía naproxeno todos los días y llega con una disfunción hepática, pero únicamente tenía la bilirrubina total elevada a expensas de la indirecta, se suspende el naproxeno y mejora en un día. Entonces, reportaron ese caso, me pareció interesante traerle. Tramadol, entonces esta es la estructura del tramadol. Tramadol tiene un grupo dimetilamina, que vendría siendo este, y va a jugar un papel importante en la actividad del tramadol como analgésico, porque recuerde que a pesar de que es un opioide y ustedes de pronto pueden entonces extrapolarlo, digamos, el mecanismo de acción de la morfina, que va a ir a los receptores mu, predominantemente, pues resulta que el tramadol también tiene otro tipo de mecanismo de acción y es influir sobre la serotonina y la norepinefrina. Por eso el tramadol pues va a tener ciertas ventajas en dolores neuropáticos. El grupo hidroxilo, entonces le configura la estructura, interacciones adicionales con receptores y mejora la afinidad del receptor por el mu, por el receptor mu. El anillo ciclohexano también le confiere estabilidad a la molécula, interacción parcial con los receptores opioides. Y el anillo bencénico, este, otorga lipofilicidad a la molécula, lo que ayuda al tramador a atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces lo usamos para tratamiento de dolor moderado a severo en adultos, que iría en la escala numérica del dolor, iría más o menos de 4 a 7 sobre 10, o 4 a 6. Opioide sintético y es un inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Entonces, en cuanto a la farmacodinamia, tenemos varios efectos del tramadol, tenemos efectos en el sistema nervioso central, en el tracto gastrointestinal, ya sabemos que el opioide va a producir en una parálisis del tracto gastrointestinal, va a reducir la motilidad. El sistema endocrino nos describían que podía influir en los ejes hipotalámico, pituitario, suprarrenal o gonadal, y ahí se pueden observar algunos cambios como prolactina sérica, un aumento y una disminución del cortisol. Entonces, tenerlo en cuenta. Recordar también que en el sistema nervioso central, pues el tramadol es bien conocido por bajar el umbral convulsivo, entonces tener precaución con pacientes con antecedente o con riesgo de convulsión, trauma craneoencefálico, entre otros. En cuanto a la farmacocinética, tenemos que la concentración plasmática es de 2 a 4 horas. De preparados de liberación rápida, recordemos que hay de liberación rápida y de liberación prolongada, que es de 5 a 6 horas la concentración plasmática, tiempo de vida media de 5 a 7 horas, un volumen de distribución aparente de 3 a 4 litros kilo, su eliminación es renal y su unión a proteínas no es tan alta, es de 20%. En cuanto al metabolismo, tenemos un metabolismo hepático de primer paso. Se han identificado al menos 23 metabolitos. Entre el 90 y el 95% de un estudio en caucásico se consideran metabolizadores rápidos, mientras que el 5 al 10% restante se consideran metabolizadores lentos, con enzimas reducidas o que no funcionan. Entonces no va a tener efecto el tramador, ¿cierto? Y uno de los metabolitos más conocidos es el M1 y el M2, que en última instancia pues también van a prolongar o a mejorar el efecto analgésico del tramadol, tanto en eficacia como en seguridad, o sea, efectos adversos y efecto terapéutico. El metabolismo hepático es mediante desmetilación y conjugación. Se han identificado al menos 23 metabolitos. Hay una amplia variedad de farmacocinéticas entre pacientes, como acabamos de ver, unos responden, otros no. Puede atribuirse en parte por polimorfismos dentro del gen CYP2D6 que determinan su actividad enzimática. Entonces es bien variable la respuesta. Aquí el mecanismo de acción, entonces sabemos aquí el mecanismo de acción que vamos a ver es el de los receptores, el de los transportadores de serotonina y noradrenalina. Entonces tenemos acá la neurona presináptica, inhibe el canal de calcio, entonces reduce la entrada de calcio y bloquea la fusión es- de la vesícula, como ya había explicado antes con la parte de la pregabalina. Y en la neurona posináptica, entonces tenemos aquí la inhibición de la recaptación de los dos neurotransmisores. Y el mecanismo de acción, entonces, sobre la también sinapsis serotoninérgica y noradrenérgica, creo que entonces aquí está un poco más cerca. Y
Por aquí entonces me debe decir de los receptores mu. Bueno, en receptores delta, kappa, mu, más específico a mu. En cuanto a la toxicidad, tenemos que la dosis tóxica de tramadol es de 350 miligramos kilogramo. Yo creo que está mal. Bueno, porque hay una literatura que dice que son dosis terapéuticas elevadas. Uno máximo ha tramadol 300 miligramos. A un paciente muy grande, no sé, un basquetbolista, un paciente grande, hasta 400. La paciente se tomó 300 miligramos. Esto creo que ya no es por peso, si no estoy mal. Lo que pasa es que encontré una fuente que era por peso, pero me parecería demasiada dosis si fuera así. Entonces, no, es que en la clínica neurológica, entonces vamos a ver letargia que tenía la paciente, miosis como tenía la paciente, clínica cardiovascular, taquicardia, hipertensión que no tenía la paciente. Este correspondería más a un síndrome, digamos, un TOC síndrome serotoninérgico, clínica digestiva, náuseas, vómito, estreñimiento, y otro se queda en la boca, sudoración, hipoglicemia. En toda la literatura nos dice que es un medicamento altamente tóxico, gestión del riesgo lo mismo, paciente intoxicado, ¿cierto? En el enfoque de este caso. Y ya es el último medicamento, chicos, acetaminofén. Entonces el acetaminofén tiene un anillo benceno, es un anillo aromático ubicado en la base de la molécula, acá proporcionando estabilidad y características químicas propias de estos compuestos. En la posición 4 del anillo benceno está unido el grupo hidroxilo, acá, el grupo hidroxilo. Y esto convierte el paracetamol o el acetaminofén en un derivado fenólico, entonces eso le va a conferir, digamos, capacidad para la absorción, sí, para su absorción. Y este grupo participa en la modulación de ciertas enzimas. Está luego el grupo acetamida, que es este, y le va a conferir el nombre químico del acetaminofén, además de que se encarga de la inhibición de síntomas de síntesis de prostaglandinas, que son mediadores de inflamación y de dolor. Recordemos que, pues acá dice mediadores de inflamación, pero el acetaminofén en muchas partes, en literaturas, pues no se considera antiinflamatorio, sino solamente analgésico y antipirético, ¿no? Se pone el tramador según la escala de analgesia de la OMS para el tratamiento del dolor leve a moderado, reduce la fiebre. En cuanto a la farmacocinética, tenemos un 88% de biodisponibilidad, concentración máxima del medicamento del fármaco en 90 minutos, distribución de 0,9 litros kilo, se une a proteínas en un 10 a un 20%, es bajo, menor a 30 se considera bajo. Metabolismo por el CYP2E1, pero ahorita vamos a especificar un poco más el metabolismo. Y la eliminación urinaria es menos del 5% libre, con un tiempo de vida media de 2,5 horas. Y un clearance de 0,27 litros hora kilo. En cuanto al metabolismo, entonces tenemos que del 45 al 55% se va a metabolizar por glucoronidación, que es la vía principal de eliminación, y de aquí va a salir un metabolito que es inactivo, no es tóxico, y se va a eliminar fácilmente por vía renal. La segunda vía es la sulfatación de un 30 al 35%, y se va a conjugar con sulfato, es otra vía importante, especialmente en niños. Y acá hay otra vía importante que no la grafiqué, pero es importante que la sepan porque es de la toxicidad, chicos, y es del más o menos del 5 al 10% y es metabolizada por enzimas del P450. Principalmente hay unas principales y el metabolismo tóxico es el escuchado que ustedes escuchan, NAPKIN, que es extremadamente reactivo y se va a, digamos que a estabilizar con el glutatión. Y el glutatión se puede depletar y es allí cuando causa hepatotoxicidad, porque ese NAPQI se va a unir a las proteínas y a los lípidos de la célula, haciendo hepatotoxicidad, apoptosis de la célula. Es un patrón hepatocelular de la toxicidad hepática. En cuanto a la farmacodinamia, tiene efectos tanto antipiréticos como analgésicos, como lo había dicho, carece de efectos antiinflamatorios, no altera la secreción tubular de ácido úrico y no afecta el equilibrio ácido-base si se toman en dosis recomendadas, no altera la hemostasia, no tiene actividades inhibitorias contra la agresión plaquetaria y las reacciones alérgicas son raras después del uso de paracetamol. Eso en cuanto a la farmacodinamia. La dosis, esta está muy alta, 7,5 gramos está muy alta, dicen que máximo 4 gramos.
para cualquier persona, ¿cierto? Y más de pronto si la persona tiene una ingesta de alcohol, pues no podría porque también depleta los niveles de glutatión. Y por miligramo kilogramo dicen que 140 miligramos kilogramo. No le hice la cuenta a esta paciente, la paciente consumió 5 gramos, está por encima de los 4 gramos, así que sí podríamos tener perfectamente una hepatotoxicidad. La sobredosis de paracetamol puede manifestarse con necrosis tubular renal, coma hipoglicémico, trombocitopenia y a veces puede producirse necrosis hepática además de insuficiencia hepática. ¿Por qué puse esto? Porque si hay casos reportados, yo ahorita les dije que no producían alteraciones, digamos que en la coagulación, pero hay casos reportados de sí. Bueno, la necrosis hepática, la intoxicación por medicamentos, digamos que la hepatotoxicidad por medicamentos, en especial acetaminofén, es la primera causa de trasplante hepático. A nuestra paciente la remitieron para trasplante hepático. La toxicidad por acetaminofén, ahondando un poquito en esto, tiene 3 etapas, 4 etapas, algunos dicen. La primera etapa son las primeras 24 horas después de la sobredosis. A menudo se manifiesta con náuseas, vómito, diaforesis. Algunos pacientes parecen asintomáticos y los estudios de laboratorio suelen ser normales. La siguiente etapa es de 1 a 3 días después de la ingestión y se hace evidente en el laboratorio la transaminitis, la elevación de las transaminasas. Si es un patrón hepatocelular, se va a ver aumentada la ALT predominantemente. Pueden estar las dos. Ocasionalmente nefrotoxicidad y los síntomas de la etapa 1 se resuelven y los pacientes parecen mejorar clínicamente. Aquí ya en una etapa de 4 días a 2 semanas, los pacientes sobreviven a la etapa 3, ingresan a una fase de recuperación que generalmente comienza el cuarto día y finaliza 7 días después. Y importante mencionar que hay evidencia más fuerte de colocar N-acetilcisteína, que es el antídoto para la intoxicación por acetaminofén, en las primeras 8 horas. A nuestra paciente se la colocaron después de 24 horas. En cuanto a gestión de riesgo, pues importante sobre todo la función hepática. Y bueno, vamos a regresar al caso y vamos a ver como lo primero que dije, que quién es el culpable de qué. Entonces, considerando todo lo que acabo de decir, la neurotoxicidad que la paciente tenía, ¿qué síntomas? Convulsión, convulsionó y estuvo en estado de estupor, ¿cierto? Con un Glasgow bajito. ¿Quién pudo haber sido? La mitriptilina, la pregabalina, la loratadina, el tramadol. No les estoy preguntando, sino qué son esos. Los posibles. Hay unos más posibles que otros, claro, por su dosis. Ya sabemos que la loratadina, por la evidencia, no, ¿cierto? Entonces, esa saldría, más que todo, entonces sería por amitriptilina, tramadol y pregabalina, que nos conferiría el riesgo de un síndrome serotoninérgico y algo de anticolinérgico. Cardiotoxicidad, entonces, ¿qué tenía la paciente? Tenía un QT largo, corregido, bradicardia, tenía, perdón, aquí era hipotensión, taquicardia. ¿A quién le damos la responsabilidad de estos síntomas? A la mitriptilina, a la pregabalina, a la loratadina y al tramadol. La hepatotoxicidad tenía transaminitis, entonces en primer lugar pues se lo gana el acetaminofén. El tramadol que vimos que tenía un largo metabolismo hepático y la pregabalina no, no acá chicos, disculpen. La nefrotoxicidad entonces tenía una tasa de filtración glomerular disminuida, la paciente se dializó y se le puede atribuir tanto al naproxeno como a la pregabalina. Entonces empezamos con Virginia Woolf y terminamos con Virginia Woolf con la frase de ella de las profundidades del mar son solo agua después de todo, y es una metáfora que nos hace ver que nuestros miedos son solo pequeñas partes juntas en una sola. Y pues muchas gracias por su atención.